Aló, aló. ¿Listos todos? Buenos días. Desde el Centro de Estudios de Investigación Pediátrica en Cali, la sede del curso de taller de actualización en VIH todos los años, los saludamos. Bienvenidos a los presentes, bienvenidos a aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos y vernos desde la línea online. Hoy tenemos un tema que yo sé que para todos ustedes es de altísima relevancia. Aquellos que están trabajando día a día con el paciente infectado con VIH, pero todos aquellos que también tienen que ver con la problemática epidemiológica de salud que representa el tema que vamos a mirar hoy, que es la población mayor de 50 años, la población adulta mayor con VIH, el envejecimiento con VIH. Así que los objetivos para esta mañana es poder tener un conocimiento un poco de cuál es la situación epidemiológica, cuáles son las características especiales clínicas, inmunológicas y terapéuticas que este grupo de pacientes representa y los desafíos que representa para nosotros. Y al mismo tiempo, al finalizar, tener una visión un poquito más concreta de cómo es el manejo integral de estos pacientes. Así que, de nuevo, todos bienvenidos. Continuaremos con nuestra actividad de educación médica continuada en Reviva. Lo primero es entendernos a qué llamamos población vieja. Aquí ustedes pueden ver dos definiciones. La Organización Mundial de la Salud hace referencia a que los mayores de 60 años se llaman de tercera edad o adulto mayor. Los de 60 a 74 años de edad avanzada, 75 a 90 son viejos o ancianos, y mayores de 90 grandes ancianos son longevos. Así que según la OMS, viejos son todos los de 75 años o más. Así que tenemos una buena brecha antes de que cualquiera de ustedes nos diga viejos a nosotros. Mientras que las Naciones Unidas habla de que dependiendo del nivel de desarrollo económico del país, va a ser anciano el mayor de 65 años y en países en desarrollo va a ser el mayor de 60 años. Veremos si esto aplica o no también estas definiciones a la población con infección por VIH. Si estos mismos criterios son los que debemos utilizar en nuestro ejercicio diario con nuestros pacientes. La situación, como ustedes se la pueden imaginar, es un problema o es una condición creciente. Y acá lo vemos, esta es una publicación, tal vez la publicación más reciente que hay de UNAIDS, en donde hace las proyecciones al año 2020. Esto fue publicado en noviembre del año pasado, en PLOS ONE, donde nos muestran cuál es la tendencia en el crecimiento poblacional de este grupo de pacientes mayores de 50 años. Y acá vemos diferentes grupos, la línea azul es la población de Asia, pero vemos que todos, independiente de cuál sea la región que estemos viendo, obviamente la población que crece con edad mayor de 50 años es progresiva. Y aquí está que para el año 2020 probablemente la región de Latinoamérica y del Caribe sea la segunda región con mayor población de 50 años en el mundo. Mientras que si lo vemos por proporciones calculados al año 2016, tenemos que Latinoamérica tiene un 17.8% de población mayor de 50 años y el área donde hay mayor, ¿qué decimos? Mayor población anciana, mayor de 50 años, adultos mayores, va a ser en el hemisferio occidental, en Norteamérica, que pasa del 40%. Hace 2013 UNAIDS hablaba del 33%, ya esto va por encima del 40%. Miren cómo exactamente este mismo análisis se hacía por UNAIDS 2013 13%, 2016 16% y para el 2021 a nivel mundial va a ser el 21%. Uno de cada 5 personas que viven con VIH van a ser mayor de 50 años. Eso nos pone un reto, ¿no? Como que saber qué hacer con alguien que tiene una condición que ya no es solamente una infección, una complicación asociada a la infección, sino también todo lo que trae el avance de la edad. En Colombia, ¿qué tenemos nosotros? Con el grupo Avicol hemos
he podido mapear esto un poquito. Esta era la estadística a diciembre del 2015 y aquí vemos que para el 2015 de los centros y de los pacientes que estaban agrupados en el grupo Vicol, que eran en ese entonces el universo eran 22.400 pacientes, el 23% ya eran mayores de 50. O sea que nosotros estamos por encima del promedio mundial, lo que es en Colombia. 1 de cada 4 pacientes, y esto es en el 2005. Ahora, si miramos ahora para diciembre del 2018, volvimos a hacer ese registro, el grupo poblacional por encima de 50 años va en 27%. Así que en 4 o 5 años aumentó del 23 al 27 y así sucesivamente. Prontamente, lo normal es que hagamos pacientes mayores de edad en nuestra consulta. Y esto no cambia sobre el tiempo. Acá vemos un dato muy importante y es que el crecimiento de la población con infección por VIH mayor de 50 años no solamente es un proceso de envejecimiento de una población que ya viene crónicamente infectada, como la mortalidad supuestamente ha disminuido. Sabemos que en Colombia la tendencia a la mortalidad ha comenzado a disminuir, pero muy lentamente en los últimos años. Entonces viven mal los pacientes y obviamente se hacen más viejos. Pero lo que más preocupa es que también hay ingresos de pacientes nuevos que se diagnostican con edad mayor de 50 años. O sea que se engrosa la epidemia con pacientes nuevos en este grupo poblacional y ustedes pueden ver que de acuerdo a los datos de Vicol, esto no varía sustancialmente a través de los años. Mantienen 15-18% de todos los pacientes nuevos son mayores de 50 años. Interesante, ¿no? Uno cree que el mayor de 50 años, pues no, ¿cómo se va a infectar si no tiene sexo? ¿No? Eso es lo que piensan los jóvenes. Y la verdad es que hay claras razones por las cuales el mayor de 50 años tiene un riesgo especial de infección por VIH. Uno es porque están jubilados. Muchos de ellos, después de los 60, 62 años en Colombia, 57 para las mujeres, pues entonces están jubilados y tienen más tiempo libre, tienen plata que no saben qué hacer con ella, algunos, entonces sabemos que así como vamos no va a haber mucha plata para los jubilados, pero tienen ese espacio de tiempo y dinero para poder buscar situaciones que pueden ser de riesgo. Y en el lado de las mujeres, es otra problemática que, como vamos a ver, también se presenta aquí. Por ejemplo, miremos de Vicol también. Esta es la tasa de incidencia o el número, la proporción de pacientes nuevos mayores de 50 hombres, 11-13%, que mientras que en mujeres la proporción de pacientes nuevos es 18-9%. O sea que es un fenómeno que incide más en las mujeres que en los hombres. ¿Y por qué creen que las mujeres mayores de 50 años se están mostrando estas tendencias de mayor proporción con infección de nuevo por VIH? ¿Qué se les ocurre que pueda estar incidiendo ahí? ¿Será un fenómeno estadístico o será que hay alguna razón que les suena sensata para explicar eso, que las mujeres tienen mayor riesgo de VIH en las mayores de 50 años? Pues no hay unos estudios claramente definidos al respecto, pero sabemos que después de la menopausia, la mujer pues ya deja de preocuparse de estar embarazada, deja de preocuparse de eso, probablemente sus hijos ya están mayores o ya no tiene mayor preocupación por hijos, y todas estas tendencias hacen que su vida sexual también incurra en nuevos escenarios, entre ellos algunos que pueden ser de riesgo. Así que eso también, más la connotada situación de que la mujer por sí solo no se identifica con percepción de riesgo, hace que incida en que haya más mujeres adquiriendo VIH por encima de los 50 años. La percepción de riesgo es un problema, y la percepción de riesgo no es solamente del hombre o la mujer mayor de 50 años que considera que es un problema de los gays o que es un problema de las prostitutas, un problema de los jóvenes, sino también del médico. Sí, cuando vemos pacientes de 60, 65 años, yo sé que todos ustedes que han visto y que ven pacientes han visto esta situación que les voy a decir, comienzan a tener pérdida de peso, comienzan a tener síndrome diarreico crónico o a tener infecciones respiratorias frecuentes, cosas de esas. La sensibilidad que tenemos como médicos, que el sistema de salud tiene para solicitar una prueba de VIH prontamente es baja. Y por eso
es que, como vamos a ver, las personas de edad mayor de 50 años, cuando se les diagnostica VIH, se les diagnostica tardíamente. Así que la percepción de riesgo no es solamente del paciente que se expone al riesgo, sino la del médico que no los identifica como posibles candidatos de VIH. Y esto trae una serie de consecuencias, tanto desde el punto de vista pronóstico como desde el punto de vista de comorbilidades. Este es el famoso estudio STAR. Este es el estudio que junto con el temprano salieron por allá en el año 2015, en donde se definió que la terapia antirretroviral tiene que comenzarse prontamente, de manera inmediata. Pero cuando se miró el fenómeno en los mayores de 50, que es lo que estamos hablando hoy, sí, en efecto también se encontró que demorar la terapia, no iniciarla tempranamente, se resultaban más eventos asociados y no asociados a SIDA, que era el desenlace principal del estudio STAR. Eso pues también se había visto en todos los grupos etarios, por eso es que desde entonces existe el concepto de terapia universal, a todos hay que darles tratamiento y pronto, pero independiente de que se iniciara tempranamente, vemos que solamente por el factor de edad ya hay una curva de evolución y de incidencia de eventos asociados y no asociados a SIDA mucho mayor que los pacientes jóvenes. Así que definitivamente la edad es un marcador pronóstico. ¿Qué tenemos entonces en la ecuación? En la ecuación de VIH tenemos a Héctor aquí mayor de 50 años. Sí se llamaba el paciente, no se rían. Que está envejeciendo, un sistema inmune que se le envejece simplemente en función de los años, que se acompaña de lo que vamos a ver, lo que se define como inflamates, o sea, inflamación asociada al VIH, que es un concepto a todos los pacientes que tienen VIH. Y la inflamación que acompaña al envejecimiento como concepto que acompaña todo el envejecimiento. Entonces miren cómo se alían estos tres conceptos: el envejecimiento del sistema inmune, la inflamación asociada al envejecimiento y la inflamación asociada al AIDS. Todo eso converge en el adulto mayor de una forma desafortunadamente negativa. Y miren que esta diapositiva es un poquito técnica, pero es muy interesante. Porque cómo tener VIH de alguna manera simula ser viejito, inmunológicamente hablando. Y aquí lo ven. Estas son las características inmunológicas tanto del sistema innato como del sistema adaptativo de la inmunidad, en términos de relación CD4-CD8, linfocitos naif y de memoria, potencial proliferativo de las células T, que es un mecanismo de inmunodefensa, la expansión de las células CD8. Estos dos marcadores, CD28 y CD57, como se conocen como marcadores de inmunosenescencia, o sea, de vejez inmune. El tener estos marcadores positivos, la reducción del repertorio de células T, el aumento de activadores inflamatorios como el interleuquina 6, la activación de células T, que es lo que más se asocia con inflamación crónica, etcétera, respuesta a vacuna, longitud de telómeros. Ustedes saben que el marcador de pronto que más correlaciona con envejecimiento es que nuestros telómeros se van acortando. Así que a la salida vamos a medirle los telómeros a todos ustedes. Ojalá fuera fácil, ojalá fuera fácil. Pero lo que quiero mostrarles es que entre tener VIH a cualquier edad, sin terapia antirretroviral, a cualquier edad, es muy similar inmunológicamente a tener 70 años sin VIH. Son cosas que a uno lo impactan, porque muchas veces uno ve a los jóvenes o a las personas de 40, 50 años con VIH y los ve muy bien. Pero miren que hay este escenario de riesgo, como prácticamente es idéntico el perfil inmunológico, con base en estas referencias, entre tener edad mayor sin VIH o tener VIH. Pero una de las cosas que más preocupan es que el dar terapia antirretroviral sí recupera CD4, recupera función inmune, mantiene sanas a las personas, no se hospitalizan mal, la mortalidad disminuye dramáticamente, pero todas aquellas otras características inmunológicas no necesariamente mejoran. Unas como la relación CD4-CD8, la expansión de células CD8, pero hay otras varias que no está claro si se recuperan con terapia antirretroviral.
Al igual que sabemos que muchos otros escenarios se van a recuperar con terapia antirretroviral, pero no del todo. Por ejemplo, la población de linfocitos en el intestino. Son cosas que explican por qué estos pacientes muchas veces su CD4 se estacan bajos o llegan a 250, 300 y no superan. Ese es el indicador que vemos, pero detrás de todo este funcionamiento del sistema inmune que no va a haber una recuperación necesariamente óptima para todos los pacientes. Entonces, algunos de ustedes ya han visto este ejercicio. Acá tenemos a Héctor, antes yo lo llamaba Simón, hoy quiero llamarlo Héctor. Héctor tiene inflamación crónica por VIH, pero además de eso tiene más de 50 años. La pregunta que les tengo a ustedes es, ¿será que Héctor, por tener más de 50 años de VIH, se enferma más? Lo que se ha llamado envejecimiento acentuado, o se hace más viejo, y por hacerse más viejo, pues vienen más comorbilidades, y esto se ha llamado envejecimiento acelerado. Acentuado es más enfermos, acelerado es que las cosas que le pasan a los viejitos le pasan al paciente de VIH más temprano. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que el VIH enferma más o acelera la vejez? Acelera. Bueno. Miremos a ver qué muestran los estudios. Esto es, por ejemplo, una de las cortes que se dedica al envejecimiento de HIV, esto es holandesa, donde nos muestran varias comorbilidades, como comparando entre VIH positiva y VIH negativos, porque esto debe hacerse siempre con la población no infectada. Vemos que a la misma edad hay más prevalencia de condiciones como hipertensión, infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica e insuficiencia renal. Ahí es al mismo corte de edad, por lo cual hasta ahí podemos decir que hay más comorbilidades, que hay más enfermedad. Acá tenemos otra cohorte que es la del sistema de veteranos de Estados Unidos, que también en morbilidades similares como infarto de miocardio, enfermedad renal terminal, cánceres no asociados a SIDA, pero también cánceres asociados a SIDA, lo que nos está mostrando es que comparado con la infección, con la población no infectada, a los diferentes puntos de edad hay mayor número de eventos, cada uno de estos, pero no más temprano. Hasta ahora están perdiendo, hasta ahora es más enfermos. Sin embargo, acá viene un análisis nacional global en Estados Unidos que se hizo en el año 2010, que quería comparar cuál era el comportamiento de presentación en edad de los cánceres en la población de Estados Unidos versus la población no infectada, población con VIH y cáncer versus población con cáncer sin VIH. Y aquí ustedes pueden ver, la línea oscurita es, de acuerdo a la edad, la magnitud, la proporción de pacientes o la frecuencia de pacientes, la prevalencia de pacientes la incidencia de pacientes con cáncer en relación a la edad. Esta es con VIH y esta es la población general, la más tenue. Como ustedes pueden ver, en términos de cáncer anal, en términos de cáncer pulmonar y en términos del linfoma de Hodgkin, hubo una presentación más temprana de estos cánceres, anal y Hodgkin. Pulmonar no, pero que tienen de común anal y Hodgkin. Son cánceres asociados a virus. Así que es posible que ahí haya una conexión con una inmunosupresión. Mientras que otras condiciones como cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de hígado no fueron más anticipadas, no se presentaron de manera más anticipada, pero sí de una mayor frecuencia, por ejemplo el cáncer de hígado en el caso de estos pacientes. Así que lo que muestra este análisis de comportamiento de cánceres en pacientes VIH versus no infectados es que hay algunos que se van a presentar más temprano y otros que van a presentar de manera más simultánea y con mayor prevalencia. Acá viene la otra cara de la moneda. Y son estos estudios que se han hecho también en Europa. Este es uno muy conocido del doctor Guaraldi, que siempre se menciona en el tema de envejecimiento, donde él hace unos años publicó cuál era el número de comorbilidades que se presentaban de acuerdo a tiempos de edad cada 10 años. Y ustedes pueden ver acá que en la medida que va subiendo la escala es más el número de comorbilidades de azul, que no es comorbilidades, a rojo, que es 3 comorbilidades, y moradito es 4 o más.
Y esta es la población con VIH y esta es la población que se comparó sin VIH. Y ustedes pueden ver que las columnas que más se parecen son esta de acá, en la magnitud de los colores, con esta de acá. Pues esta de acá es el número de comorbilidades que se ven en la población sin VIH mayores de 60 años, y esta que tiene una igual distribución en el número y frecuencia de comorbilidades es la población de VIH con 41 a 50 años. ¿Cuánto tiempo de diferencia es eso? Casi 20 años, de 10 a 20 años. Así que eso se combina junto con esta cohorte, que esta es la cohorte de HIV de Ámsterdam, donde el fenómeno es exactamente idéntico. Si vemos el número de comorbilidades, porque también el número de comorbilidades en el paciente infectado, esta columna que es la edad de 50 a 54 años, es muy similar a esta que es la de 60 a 64 años. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo que son muy similares? Y de ahí es que se ha venido hablando de que el VIH envejece 10 años a raíz de estas observaciones, porque el comportamiento de comorbilidades de una persona con VIH es el que va a tener una persona sin VIH 10 años después, por lo menos 10 años después. Cuando se hace ya una revisión de la literatura acerca de los envejecimiento acentuado versus acelerado, encontramos que la mayoría de la evidencia es acentuado. Acentuado quiere decir que se va a enfermar más el paciente que tiene con VIH, pero hay algunas condiciones en donde también va a haber aceleramiento, va a haber mayor patologías a una edad más temprana. Y una de ellas es el síndrome de fragilidad, que es también muy importante que lo tengamos en cuenta porque lo vemos en nuestros servicios. Y es, miren, también comparado con la población no VIH en la misma cohorte holandesa, esto es fragilidad, fenotipo de fragilidad y prefragilidad. Y ustedes pueden ver que a cualquier edad, el tener VIH, estas dos barras son mayores que la población sin VIH, a cualquier quinquenio de edad. Así que desde muy temprano, desde los 45 años, hay más fragilidad o síndrome de prefragilidad que en la población seronegativa. Así que esto es una evidencia probablemente de aceleración de la vejez. Muy importante tener en cuenta estos síndromes de fragilidad porque pertenece a lo que se ha llamado la categoría de los síndromes geriátricos. Y síndromes geriátricos son simplemente una serie de condiciones que no están definidas como tal en el DSM-3 o esta cosa, no tienen un diagnóstico concreto, pero sabemos que se presentan en los pacientes mayores de edad. Fragilidad es una de ellas, caídas, incontinencia urinaria, delirio, síndrome confusional agudo, demencia, depresión, inmovilidad, deterioro funcionales caras y polifarmacia. Es un conjunto de condiciones que como tal lo vemos más frecuente en los ancianos, con o sin VIH. Y esto es una evidencia de la Universidad de California, del Dr. Steven Dix, donde vemos cómo varias de estas condiciones que se asocian como se definen como síndromes geriátricos, en efecto son bastante frecuentes en la población mayor de 50 años, en este grupo de 155 pacientes. Miren, el síndrome prefrágil es de 56% y ahí ustedes pueden ver una serie de condiciones que afectan finalmente la calidad de vida del paciente. Y eso es lo importante. Nosotros estamos siempre preocupados de que el tratamiento antirretroviral que le dé no le dé náusea, no le dé vómito, no le dé riesgo cardiovascular, no le dé etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren que es la condición del paciente en general lo que nos debe preocupar para mantenerlo en una calidad de vida aceptable. Entonces, en conclusión, ¿qué opinan de esta pregunta? ¿Es un envejecimiento acentuado o es un envejecimiento acelerado? Los dos. Los dos. Y aquí les tengo un dato nuevo que no conocía. Este es un dato muy interesante porque con los residentes de geriatría yo he venido discutiendo esto, que es uno de los santos griales que esperan buscarse en la medicina. Y es como a través de biomarcadores o a través de escalas uno pueda definir mejor una edad cronológica
una edad biológica versus la cronológica. Y hay varios modelos. Hay un grupo multinacional en Europa que ha adelantado el proyecto Mark-Age. Eso hace unos años validaron este modelo en 8 países europeos y les fue muy bien, la validación fue muy efectiva. Entonces, otro investigador en febrero de este año publica en AIDS lo que es aplicar este modelo de biomarcadores en la población VIH en un grupo que ellos tienen de investigación o de seguimiento que se llama COBRA, que son pacientes con comorbilidades mayores de 50 años, otros que tienen también comorbilidades y que se simulan o se parecen en el estilo de vida, por ejemplo, los aparean por uso de tabaco, los aparean por uso de alcohol, etcétera, etcétera, por nivel de ejercicio, y lo comparan también con un grupo de donantes de sangre, de bancos de sangre. Yo creo que ustedes están leyendo los datos que les puse ahí. El grupo de pacientes con VIH tiene lo que se llama un adelantamiento, un advancement de en el tiempo, o sea, se les adelanta el tiempo 13.2 años. Mientras que el grupo de comorbilidades se les adelanta 5.5 años frente al promedio que se había visto en esa cohorte de hace 3 años. Y el grupo de donantes, probablemente porque sea población más, tiene un sesgo de selección positivo. Son posiblemente los que donan sangre se preocupan más por su salud, por el bienestar de la comunidad, etcétera, etcétera. Tenemos acá que ellos tienen una reducción de 7 años. Esto lo que está diciendo es que de acuerdo a este modelo biomarcadores, es un grupo de 10 biomarcadores, y usted, el que esté interesado en el tema, ahí está la referencia, y estos son los biomarcadores. No me pregunten qué son, porque la mayoría no los identifico. Miren que aquí lo podemos ver que está la ferritina sérica, está alfa-tocoferol, pero la mayoría son biomarcadores realmente muy específicos que han resultado de investigaciones muy prolongadas yendo detrás de ese santo grial, de combinar un conjunto de datos. Acá estos son biomarcadores quiere decir que son pruebas de laboratorio, pero también hay otros grupos que están adelantando todo lo relacionado con estilos de vida, antecedentes familiares, comorbilidades, uso o no de tabaco, consumo de alcohol, metiéndolo dentro de modelos para que con eso se pueda tener una mejor definición de lo que es una edad biológica, independiente de la edad cronológica. Lo que tenemos hasta ahora es que con ese modelo, es el único que conozco publicado en VIH, el VIH envejece 13.2 años a las personas. ¿Ok? Y son 8 años más o 7 años y pico más que a las personas que tienen un estilo de vida similar a él. Así que en efecto no es cuestión solamente de estilo de vida, sino también de un impacto directo del VIH. Miremos un poco entonces el enfoque terapéutico de esta población. Es un reto, es un desafío, por lo que hay muchos aspectos que son específicamente complejos para esta población. Estamos hablando de polifarmacia, para comenzar a mencionar tal vez el más importante, pero obviamente la toxicidad en un sistema orgánico que ya tiene sus años, la recuperación inmune, la probabilidad de supresión viral junto con la herencia. Estas 3 de acá en azul oscuro están relacionadas con el virus y estas están relacionadas con los medicamentos que le estamos dando. Una de las cosas que debemos conocer, y ya la había mencionado, es que desafortunadamente cuando identificamos al paciente con VIH y mayor de 50 años, con mucha frecuencia, o lo más frecuente es que lo encontremos tardíamente, y aquí lo podemos ver, esta otra cohorte dedicada a la población mayor de 50 años, donde la edad al inicio se correlaciona, a mayor edad hay mayor carga viral, hay mucha más carga viral en los mayores de 50 y 60 años, pero también el recuento CD4 al ingreso, al diagnóstico, es mucho más bajo. Se vuelve un reto encontrar a estos pacientes. Se vuelve un desafío porque cuando los encontramos ya estamos jugando con una carta perdedora. Estamos jugando con unos CD4 mucho más bajos. Esto lo ha confirmado el taller latinoamericano de VIH cuando encontramos que en los mayores de 50 años la proporción de pacientes que tenían CD4 menos de 200 o menos de 350
era mucho más alta que el resto de los otros grupos etarios. Así que es una realidad que sucede en Latinoamérica y cuando esto es un astra que se presentó este año en HIV Américas, se encontró que la edad era un factor pronóstico independiente para lo que es el diagnóstico más tardío y con enfermedad más avanzada de estos pacientes. Así que son confirmaciones de que la edad resulta en un diagnóstico tardío y cuando lo hemos mirado en BICOL, acá encontramos que en el 2015 tenemos que los mayores de 50 años tenían mucho más alta proporción de CD4 menor de 200 versus los menores de 50 años y tristemente cuando lo vemos 5 años más tarde, en el 2018 vemos que la situación no ha cambiado. Sigue habiendo una alta proporción de pacientes, 41% de pacientes que se diagnostican con VIH, mayores de 50 años que tienen CD4 menores de 200. Así que según la experiencia colombiana no hemos sido más sensibles o el sistema de salud no ha sido, porque no solamente nosotros, sino el sistema de salud no ha sido más consciente y sensible con esta problemática. Acá lo vemos por sexo, y por sexo la situación es igual. Acá vemos como para el 2018 el tener 50 años se asociaba a una mayor proporción de CD4 menor de 200 y también para las mujeres, pero en este caso era mucho más frecuente en los hombres. Y cuando lo miramos por el sistema de afiliación, obviamente, como ustedes pueden imaginarse, el estar en el sistema subsidiado es una mayor vulnerabilidad para hacer diagnósticos tardíos. Esto no solamente es para los mayores de 50 años, sino para todos los grupos etarios. Así que el estar en esa población vulnerable de estrato más bajo, de menores capacidades, representa un riesgo de presentación tardía. Y sin embargo, cuando miramos cómo maneja la terapia antirretroviral las personas mayores de 50 años, nos sorprende. La adherencia es mucho mejor, y acá lo vemos. La probabilidad de descontinuación o de cambio de la terapia antirretroviral, de acuerdo a la función, en función a la edad, era mucho menor en los mayores de 55 y 60 años frente a los jóvenes. O sea que el ser mayor de edad, pues probablemente también se tienen otras comorbilidades, se ha hecho ya conciencia de que hay que estar tomando pepitas, hay que estar tomando tabletas, y eso hace que cuando se les ofrezca terapia antirretroviral la adherencia sea mucho mejor. A diferencia del reto que implica hacer que los jóvenes tomen medicamentos de por vida, cuando pues los jóvenes son supermanes y no están dispuestos a estar pegados a un tratamiento permanentemente. Sí que eso se refleja en esta evidencia. Igual se refleja en que la indetectabilidad es más probable en los mayores de 50 años, así que no todas las noticias son malas. Obviamente sabemos que el tratamiento antirretroviral que funciona es el que se toma. La pregunta es ¿por qué no se lo toman? Porque no les cae bien, por esto, pero si se lo toman prácticamente todo funciona. Y eso es lo que se ve en la población mayor de 50. Acá vemos como en efecto la indetectabilidad funciona muy bien, la probabilidad de indetectabilidad funciona muy bien en este grupo, mientras que la respuesta virológica, pero la probabilidad de respuesta virológica funciona más en los grupos etarios mayores, aquí está, mientras que la respuesta inmunológica no es mayor en estos grupos etarios. La probabilidad es baja. ¿Por qué? Porque tiene un sistema, todo esto que hemos hablado, la inmunosenescencia, en Inflamaging, el Inflamates, todo esto hace que la recuperación inmunológica no sea tan buena. Así que se toman los medicamentos, hacen la indetectabilidad, la conservan, pero la recuperación inmunológica no es la esperada. Y esto de la buena respuesta virológica pues fue el motivo del premio que nos ganamos como mejor trabajo en el encuentro que hubo eso fue en Medellín, me acuerdo, hace 3 años, en donde demostramos que en efecto la población mayor de 50 años, aquí ustedes lo pueden ver, tenía de forma significativa una mejor respuesta virológica al tratamiento que los menores de 50 años. Así que en Colombia esa verdad también aplica. El tener mayor edad hace que se tomen mejor los tratamientos y tenga mejor respuesta. Pero vienen otros factores que hay que tener en cuenta, como la polifarmacia. Y esto es algo que suena muy evidente, muy lógico, pero a veces no tenemos el tiempo, la paciencia para identificarlo. Se define como polifarmacia la toma de 5 o más medicamentos en el mismo día.
no es el número de tabletas o el número de dosis, sino la diferencia de medicamentos. Y esto se asocia a un aumento de interacciones, efectos adversos, pero también, como está en esta referencia, aumento de la mortalidad y la no adherencia, la polifarmacia asociada a mortalidad. Ocurre en el 25 a 50% de los pacientes con VIH, son más frecuentes los efectos adversos en el adulto mayor y los medicamentos promedio que se toma un paciente con VIH son 14 versus 8 de los pacientes no VIH, sin contar otros que el paciente muchas veces no reporta. Las vitaminas, los suplementos, los remedios naturistas, porque él considera que eso no son medicamentos. Y aquí vemos cómo se ha documentado claramente en diferentes cohortes que en la medida en que aumenta la edad, aumenta el número de comedicaciones en relación directa con el número de comorbilidades. Esta es la cohorte suiza. Y acá tenemos la cohorte HOPS, de consulta externa, donde no solamente se observa también el número de medicamentos prescritos, sino también el número de medicamentos no antirretrovirales prescritos y otros que no están prescritos. Miren lo que noto acá. Comparado con pacientes menores de 50 años, hubo mayor probabilidad de prescripciones en los mayores de 50 contraindicadas, con una probabilidad de un 44% más, o con evidencia de interacciones medicamentosas moderadas o severas de un 29% más entre antirretrovirales y no antirretrovirales en estos pacientes. Así que esto es un fenómeno que se ha identificado claramente en estudios serios, en cortes serias, en grupos serios, que la invitación claramente es siempre tener al QF como el mejor amigo del médico tratante y de esa manera estarle pidiendo el favor que chequee esas interacciones, chequee la adecuada toma, la toma con los alimentos, que no haya interacciones medicamentosas, que haya una buena adherencia no solamente a la terapia antirretroviral, sino también a estos otros medicamentos. Y cuando vemos cuáles son los principales medicamentos diferentes a los antirretrovirales que se formulan en los mayores de 50, pues tenemos los inhibidores de bomba de protones, las estatinas y las benzodiazepinas, pero también antibióticos asociados a profilaxis. Entonces, tenemos un Héctor mayor de 50 años que representa un reto. Y cuando lo tenemos acá, esto es lo que vamos a encontrar, un paciente mayor de 50 años con probables comorbilidades con enfermedad cardiovascular, hipertensión, alteraciones lipídicas, diabetes, esto es alteraciones neurocognitivas asociadas a VIH, alteraciones del metabolismo óseo, problemas renales, problemas hepáticos o cáncer, una o varias de esas. Y entonces cuando le vamos a formar tratamiento, comenzamos a hacer el ejercicio de lo que mentalmente, esto es algo que hacemos en forma casi que instantánea, como que con nuestro computador cerebral que tenemos, ¿qué le vamos a dar? Entonces la enfermedad cardiovascular queremos darle tenofovir o TAF, que ya lo vamos a tener disponible, combinado con 3-TC o FTC, y de pronto inhibidores de integrasa, y de pronto rilpirina, y también estamos pensando que mejor no le demos a Vacair por el riesgo cardiovascular, Efavir no nos parece lo más óptimo, también lo que sea potenciado con ritonavir o cobicistat pues no va a ser óptimo por la alteración lipídica, las interacciones medicamentosas. Y así con cada una de las condiciones que tenemos vamos a encontrar la misma circunstancia, medicamentos que nos van a parecer atractivos, otros que no tanto y otros que vamos a considerar contraindicados, y de esa manera con cada una de estas condiciones vamos a estar haciendo en forma imperceptible, automática este ejercicio. Pero cuando vemos lo que es las guías no nos ayudan mucho. Esto es la última versión de las guías de HHS de Estados Unidos, en donde en el capítulo de terapia antirretroviral, cuya última actualización es de octubre del 2018, hubo una última versión de las guías hace 5 o 7 días, pero con temas asociados a VIH2 y temas asociados a trans, pero no a terapia de inicio. Vemos que no hay mucha ayuda. En el inicio de terapia antirretroviral, en las que llaman las otras condiciones o condiciones especiales, hablan de alto riesgo cardiovascular y hablan de alteraciones del intervalo QTc y hablan de lipidemias, pero pare de contar. En las DHHS no van a encontrar más ayuda acerca de comorbilidades o acerca de adultos mayores para definir cuál es la terapia de inicio ideal. Por lo tanto, me he tomado la tarea de hacerles algunas recomendaciones personales, basadas en los estudios, basadas en la evidencia, pero siguen siendo personales,
en el sentido de que no hay guías como tal que nos puedan ayudar. Acá tenemos 3 adultos mayores que pueden o no tener comorbilidades, pero miremos qué pasa si presentan como comorbilidades a nivel cerebral con la alteración neurocognitiva asociada a VIH, cardíaco, bien sea riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, enfermedad renal con disfunción renal o falla renal terminal, enfermedad hepática. ¿A ustedes no les parece que parece ya bastante aburrido ese tema de la esteatosis hepática, como que a todos los pacientes les está dando hígado graso? Es una cosa loca, ¿no? Y el tema es que no hay mucho que abordar para estos pacientes, no hay mucho terapéutico que hacer, y los hepatólogos también nos lo devuelven diciendo, no, hágale seguimiento, punto, no friegue más. Pues también hay alteraciones hepáticas y alteraciones del metabolismo óseo. Entonces, frente a esas que son las comorbilidades más frecuentes, vamos a mirar cuál es el tratamiento antirretroviral que más conviene, tanto de los backbone, que están acá en combinación de tenofovir con lamivudina o entricitabina, abacaílamivudina, o el TAF, que ya va a llegar a Colombia con entricitabina. O el tercer agente. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Miremos con alteraciones neurocognitivas, bien sea el estado de asintomático, deterioro asintomático neurocognitivo, o bien sea el leve, o bien sea ya la demencia asociada a VIH, que son los 3 estadios de la alteración neurocognitiva del HAN. ¿Qué le vamos a dar a un paciente que expresa esto? Alteraciones de memoria, concentración, olvidos, o ya estados más avanzados de reconocimiento familiar y todo lo demás. Entonces, probablemente desde el punto de vista análogo de nucleócidos, pues no hay una contraindicación y sin embargo, tal vez la única herramienta que tenemos que no es perfecta es la escala de Letendre. Esta escala que nos determina cuál es el grado de penetración que tienen los diferentes fármacos para VIH a nivel de la barrera hematoencefálica. Y eso va de 1 a 4 y da la casualidad de que tenofovir entricitabina o tenofovir lamivudina no penetra bien la barrera hematoencefálica. Abacaílamivudina penetra muy bien, pero por ahí hay evidencia también publicada en congresos de que tiene cierta neurotoxicidad. Entonces ahí viene el tema, ¿penetrar la barrera hematoencefálica es bueno o es malo? Probablemente es bueno porque va a poder suprimir el virus en ese reservorio, en ese compartimento que es independiente del compartimiento plasmático. Pero al haber más concentración del medicamento a nivel del sistema nervioso central también va a haber más toxicidad. Y probablemente por eso es que Favirenz, que penetra bien la barrera hematoencefálica, nos da problemas, precisamente por estar abordando alteraciones neuropsiquiátricas propias de la actividad cerebral. Entonces, por eso es que lo dejo en amarillo. Con TAF no conozco evidencia todavía relacionada con penetración al sistema nervioso central o alteración neurocognitiva, así que lo dejamos sin ningún tipo de votos. Y nos vamos a los terceros agentes, en donde, como lo mencioné ya, por las razones conocidas, Favirenz no va a ser el medicamento que le vamos a dar al paciente que tiene alteraciones neuropsiquiátricas, y por aquello de la penetración al sistema nervioso central tampoco atazanavir y ritonavir. Dentro de esta escala, y dentro de lo que se ha observado de penetración de la barrera hematoencefálica, los que mejor se comportan son los inhibidores de integrasa, el raltegravir, el bitegravir combinado, el dolutegravir y darunavir y ritonavir. Así que esos pudiesen ser una buena opción para el paciente que esté expresando estos problemas. A nivel de riesgo cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, etcétera, pues hay una elaboración mucho mayor que en diferentes ocasiones hemos escuchado. Vamos a tratar de llegar a algunos acuerdos. ¿Qué le daríamos en términos de combinación de análogos de nucleócidos como primera terapia? Claramente aquello que tenga abacavir. Vamos a estar todos en que el beneficio de la duda que discute actualmente la evidencia tiene que llevarnos a que no es la mejor idea de darle abacavir a un paciente que tiene enfermedad cardiovascular o un alto riesgo cardiovascular. Hay cierta controversia, pero cada vez más se inclina la evidencia que en efecto hay una asociación de abacavir y riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular. Pero ya cuando miramos el perfil a nivel de tenofovir, bien sea isoproxil o alafenamida, encontramos que es una excelente opción. Es hipolipemiante y no va a producir ningún efecto adverso a nivel de esta área.
Y entre los de tercera o el tercer agente, ¿cuáles estaríamos dando con precaución? Favirenz, porque tiene un perfil que tiende a dislipidemia, y por esa misma razón lo que se combine con ritonavir o covicistat hay que manejarlo con cierto cuidado, así que no están en rojo, pero sí en amarillo. Probablemente no sean las mejores opciones para el paciente que tiene enfermedad o riesgo cardiovascular. ¿Le estamos de acuerdo? Y estaríamos pensando mejor en inhibidores de integrasa, raltegravir, dolutegravir conformulado, pero también rilpivirina. Rilpivirina, además de eso, tiene tenofovir, bien sea el actual que tiene isoproxilo o el que va a venir dentro de poco, que es con alafenamida. Así que rilpivirina es una muy buena opción también en este grupo de pacientes. Nos queda tazanavir y ritonavir. Tazanavir y ritonavir es un tema interesante porque esto fue el CROI del 2018, que fue una bomba que todavía no termina de explicarse, en donde se demostraba que comparado a la toma de tazanavir y ritonavir, aquellos que tomaban darunavir, ritonavir, tenían un riesgo combinado de enfermedad cardiovascular de un 53% por encima de lo que hace atazanavir y ritonavir. Esto pues fue estadísticamente significativo, como ustedes pueden ver acá, en los rangos de intervalo de confianza, y fue ajustado a un montón de variables, así que parecía o parece ser una asociación cierta. En retrospectiva tiene esa limitante, como cualquier asociación retrospectiva, pero más que todo no tiene una plausibilidad científica. Sin embargo, ahí está. Y mi forma de ver la evidencia, porque la evidencia va cambiando en el momento en que se va emitiendo, es que bien sea que no sea definitiva o sea preliminar, el beneficio de la duda siempre debe ser para el paciente. Entonces resulta que atazanavir y ritonavir resultó protector, pero no solamente, aquí vemos ya en forma individual infarto de miocardio 51% en exceso y trombosis cerebral, stroke 49% en exceso. Sino que además de eso, con atazanavir y ritonavir se corrió también esta base de datos del sistema americano de administración de veteranos, donde se encontraron que atazanavir, el uso de atazanavir, bien sea combinado, bien sea comparado contra esquemas globalmente sin atazanavir, o sea, atazanavir sí o atazanavir no, o cuando se combina con otro, cuando se compara con otros inhibidores de proteasa, o cuando se compara con non-UX, o cuando se compara inclusive con inhibidores de integrasa, el que el paciente haya recibido atazanavir fue un factor protector en todos los escenarios. En todos los escenarios se redujo riesgo cardiovascular. Lo que no redujo fue mortalidad. Estas son las rayas que cruzan la unidad, es mortalidad. Pero riesgo cardiovascular, eventos asociados de tipo cardiovascular como infarto y stroke disminuyó. Entonces comienza a ser interesante el uso de atazanavir combinado no con ritonavir en el paciente cardiovascular. Hay la hipótesis que no lo explica todo, de que esa hiperbilirubinemia que a los pacientes ni a nosotros nos gusta puede ser uno de los factores asociados a esa protección cardiovascular. Y esto se desprende de una asociación epidemiológica que sí tiene muchos años, que aquellos que tienen síndrome de Gilbert, que es un fenómeno enzimático idéntico a lo que hace atazanavir, tienen menor probabilidad de eventos cardiovasculares sobre el tiempo de su vida. Entonces, ese síndrome de Gilbert que hacen los pacientes con atazanavir pudiese ser en alguna manera explicación de esta protección. Sin embargo, lo que han visto es que no depende solamente de los niveles de bilirrubina, sino es el factor de atazanavir. Uno quisiera en estas educaciones médicas continuadas tener respuestas para todo. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Pero ese es el nivel de la evidencia. Esperemos a ver si en un tiempo existe una racionalidad que nos explique primero por qué darunavir y ritonavir aumenta incidencia de riesgo cardiovascular, de eventos cardiovasculares, y por qué atazanavir es protector. Y protector es protector contra cualquier otro esquema terapéutico que ustedes quieran tener. Entonces, si volvemos al paciente con problemas cardíacos, pues de pronto tenemos que meter en verde también atazanavir y ritonavir, ¿no les parece? Meterlo dentro de la ecuación. El paciente tiene infarto, tiene stent, tiene angina, ¿por qué no le damos atazanavir y ritonavir? Ahí el bemol es mirar bien la función renal, porque incrementos en la función renal siempre se han asociado a incrementos también en el riesgo cardiovascular y también el perfil lipídico, ¿no? No todo paciente con atazanavir y ritonavir
maneja lípidos neutros, sino que tiende a haber hipertrigliceridemia al menos. Así que dentro de esos análisis, pues mirar si juega o no atrazanavir, ritonavir. Miremos riñones. Probablemente riñones es una discusión un poquito más fácil de llevar, porque la evidencia es más contundente. Obviamente alguien que tiene insuficiencia renal avanzada o que está desarrollando una insuficiencia renal, pues no le vamos a dar compuesto basado en tenofovir isoproxilo. Las guías dicen que estos pacientes se benefician por abacavir la lamivudina, tal vez no abacavir la lamivudina combinado, sino abacavir por un lado y la lamivudina por otro, ajustado a la función renal. Pero es interesante cómo hay creciente evidencia de que el cambiar tenofovir isoproxilo por tenofovir alafenamida pues compensa o elimina esa limitante del uso de tenofovir en pacientes con insuficiencia renal. Eso sin duda está claramente ya definido y recomendado por la FDA en pacientes que tienen falla renal terminal en diálisis. Tienen que estar en diálisis, donde en ellos se les puede dar la combinación de vitegravir, tenofovir alafenamida, cobicistat y entricitabina, sin modificación de dosis. Entonces, posiblemente tenofovir nos va a eliminar en la medida que se implemente de una forma generalizada en la preocupación que tenemos con tenofovir isoproxilo. Y entre los terceros agentes, en el tema de insuficiencia renal, pues no queremos ver aquello que esté reforzado con boosters como ritonavir y cobicistat, porque tienden a tener un efecto, por un lado, de mayor deterioro de la función renal, pero sobre todo porque en el caso de rilpivirina coformulado y el vitegravir coformulado, pues tenemos ahí tenofovir isoproxilo, al menos hasta el momento actual. Entonces, no es por el vitegravir o no es por la rilpivirina, sino por el coformulado que incluye tenofovir isoproxilo. En Favires, pues no conocemos muy bien sus relaciones con la enfermedad renal, por eso es que puede ser una opción, pero es en amarillo. Y las guías nos recomiendan dar darunavir, ritonavir con raltegravir o con dolutegravir, siempre teniendo en cuenta el efecto cosmético que hace el dolutegravir en la excreción de la creatinina. Acá vale la pena hacer la alusión de que muy pronto vamos a tener el vitegravir cobicistat con tenofovir alafenamida, y en ese contexto entonces esta opción se puede volver en verde. Sin embargo, todavía queda una pequeña limitante, un pequeño espacio donde no vamos a poder utilizar Genvoya, y ese es el paciente que tiene una depuración de creatinina menor de 15 y todavía no está en diálisis. Ahí no hay una aprobación de uso de Genvoya. En los demás sí se puede utilizar. Y rilpivirina, cuando se combine con tenofovir alafenamida, la limitante de la depuración de creatinina es 30. Así que pues puede utilizarse, pero hay que mirar bien en qué estadio renal está el paciente para poderlo formular. El hígado, todas esas transaminasas que eso vale un montón de plata. Cada vez que encontramos pacientes con transaminasas elevadas, lo que gastamos en esos pacientes evaluando función renal no tiene nombre. Pues en esos, ¿cuál es la mejor recomendación para manejo de su función renal? Yo diría que los análogos de nucleósidos en términos generales no tienen mayor incidencia en favor o en contra de la función renal, así que se pueden utilizar libremente. Y recordar, eso sí, que lo que tenga tenofovir, bien sea isoproxilo o alafenamida, es la primera línea para el manejo del paciente que tiene coinfección de VIH y hepatitis B. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta para estos pacientes. En cuanto al tercer agente, pues no es tanto que sean hepatotóxicos. El Favirenz puede aumentar transaminasas, pero más que todo es lo difícil que es manejar a estos pacientes con estos medicamentos, Favirenz, atrazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir, el vitegravir combinado con cobicistat en pacientes que tienen disfunción hepática, entonces en donde la interacción medicamentosa y la dosificación de medicamentos se hace un reto. Así que si bien no están contraindicados, pues no son los óptimos porque hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Pero es que en estos casos los óptimos serían inhibidores de integrasa, como ustedes pueden ver ahí, sin coformulación con boosters. Finalmente, en pacientes con alteraciones del metabolismo óseo, tendríamos que recordar primero que esto es una de las patologías que se ve probablemente acentuadas en el paciente con VIH. Miren que comparados con los VIH negativos, a los diferentes cortes de edad siempre hay una mayor prevalencia de enfermedades del metabolismo óseo, osteopenia, osteoporosis, y que las asociaciones principales
han sido con tenofovir disoproxilo, donde bien sea modelos ajustados por, o no ajustados por ciertas variables, siempre arroja una significancia estadística hasta la cohorte de AD. Y también en este estudio el riesgo de fracturas, tanto de cualquier tipo como la fractura osteoporótica, se ve mayor influenciado por el uso actual de tenofovir. Por eso es que, y miren cómo, el cambiar, este es un estudio donde compara pacientes con inicio de tratamiento con Invitegravir, que todavía no tenemos en Colombia, perdón, este es el Viterar Covistat, perdón, con tenofovir alafenamida versus tenofovir isoproxilo, y miren que la alteración del metabolismo óseo, la desmineralización ósea es mucho menor con el compuesto basado en tenofovir alafenamida versus el compuesto basado en tenofovir isoproxilo, significativamente mayor este último. Este descenso es algo que uno espera con cualquier tratamiento antirretroviral. Eso no es que haya un efecto más leve, sino que simplemente es lo mínimo esperado con cualquier tratamiento antirretroviral. En columna, en cadera se ven los mismos fenómenos. Y cuando vemos el cambio, pacientes que ya vienen recibiendo tenofovir isoproxilo, terapia basada en tenofovir isoproxilo, y son cambiados a TAF versus continuar con tenofovir isoproxilo, vemos cómo la mineralización ósea se recupera de una forma muy significativa con este cambio. Así que todo esto son evidencias de que definitivamente en el paciente que tenemos con alteraciones de metabolismo óseo hay que alejarnos de la combinación con tenofovir isoproxilo. Las guías nos dicen que abacavilamidudina es una excelente opción, en efecto, y con el uso cada vez más frecuente y disponible que tengamos de tenofovir alafenamida, posiblemente sea una forma fácil, sencilla y segura de manejar pacientes con o sin metabolismos óseos alterados. En cuanto al tercer agente, atazanavir, ritonavir, se ha asociado este estudio, el 5202, que combinó atazanavir, ritonavir versus efavirenz por un lado y abacavilamidudina versus tenofovir entecitabina por otro. Esa comparación de atazanavir, ritonavir contra efavirenz, cuando se miró en la variable de metabolismo óseo, mostró mayor desmineralización del uso del inhibidor de proteasa. Así que desde ese entonces, atazanavir, ritonavir es de los que entran en la lista negra de pacientes que tengan ya alteraciones del metabolismo óseo. Y nos quedan también los que tengan tenofovir disoproxilo, como rilpivirina y el Vitegravir Covistat con tenofovir disoproxilo. Con cuidado, podemos manejar efavirenz, darunavir, ritonavir, porque en el otro estudio, que también demostró que atazanavir, ritonavir era osteopenizante, que era el 5247, bueno, el estudio que combinó con raltegravir, tenofovir, raltegravir, darunavir y atazanavir, el efecto de mineralización ósea era mucho más pronunciado con atazanavir, ritonavir versus el que se observó con darunavir, ritonavir. De los tres, el que menos efecto osteopenizante tenía era sin duda raltegravir. Entonces, darunavir puede ser una opción, pero con algunas limitaciones, y en efecto, nuevamente acá tenemos como los inhibidores de integrasa los que más respetan el metabolismo óseo, y eso también está definido en diferentes estudios. Así que con esto pues he dado un rápido paneo de lo que yo hago normalmente en la consulta médica con estos pacientes, y que eso desprende de toda la evidencia que ustedes a través del curso de taller en el año han oído de riesgo cardiovascular, de alteración del metabolismo óseo, de enfermedad renal, de lo que se publica en las guías y que resumo acá a manera de recomendaciones en pacientes con edad mayor, que van a ser los que van a tener más estas complicaciones. Obviamente, si tenemos ya TAF, lo que es rilpivirina combinado con TAF o el Vitegravir combinado con TAF, pues pasan a ser claramente verdes como opciones en pacientes con alteración del metabolismo óseo. Y ya para terminar, ¿cuál es la realidad? Esto es lo que debiéramos hacer. Esto es lo que nos dicen las guías que debiéramos hacer. Esto es lo que ha mostrado la evidencia que debemos o no debemos hacer. ¿Cuál es la realidad? La realidad, estos son datos de Vicol también desde el 2013 al 2017, donde ustedes pueden ver acá, si no lo ven muy bien, lo que era la formulación de acuerdo a la edad. Azulito es 15 a 29, rojo es 30 a 49 y verde es mayor de 49, mayor de 50 años. Lo que era la formulación de los centros asociados a Vicol en el 2013
donde había una alta prescripción, alto uso de sidonimodina como primer tratamiento. Esto no es global, esto es primera elección de tratamiento. Y miren cómo en verde, que son los mayores de 50, era donde más se utilizaba sidonimodina. Una atrocidad. ¿No les parece que donde más se utilizaba sidonimodina eran los que menos se debe utilizar, donde la toxicidad es mucho mayor? Pues esto es evidencia, esto es realidad. Y a través de los años lo que vemos es que el uso de sidonimodina se ha apagado casi por completo. Esto también se ve en la cuenta de alto costo, pero en el grupo Bicol fue clara la tendencia de apagarse el uso de sidonimodina. Creemos obviamente que las guías colombianas tuvieron que ver mucho con eso, porque sacaron a sidonimodina desde el 2014 en la primera línea, pero agradece a uno que haya tenido ese impacto a nivel de la prescripción nacional. Sin embargo, acá vemos cómo, ¿qué hacemos si ya no estamos dando sidonimodina? Pues toca dar lo que hay. Y lo que hay es tenofovir con o bien lamivudina o entricitabina. Y eso no está mal. Eso no está mal, eso es lo que dice la guía. La guía no dice delo si es mayor o menor de 50 años. Pero obviamente, miren que en los mayores de 50 es donde hay una mayor tendencia a utilizar tenofovir disoproxil. Así que es un bache, es un nicho ahí que no ha sido adecuadamente cubierto, porque sí, ya no se está dando sidonimodina, pero ¿qué damos? Abacadir-lamivudina, y posiblemente ustedes pueden ver que a través de los años el uso de abacadir-lamivudina se ha disminuido en los mayores de 50. ¿Por qué? Porque probablemente el concepto de riesgo cardiovascular y todo esto se ha ido afincando claramente en la mente de todos los prescriptores y ya quieren alejarse de abacadir en este grupo de pacientes, y también es entendible. Entonces, ¿qué queda? Tenofovir entricitabina. Yo creo que eso en términos generales no está mal, pero sí tenemos que estar muy atentos a si es una mujer posmenopáusica o si es un hombre que tiene unas probabilidades de compromiso del metabolismo óseo importantes, o tiene problemas renales, enfermedad renal, para estar muy atentos a suspender ese tenofovir disoproxil o a cambiarlo si estas alteraciones óseas o renales se presentan. Esto es en cuanto a la combinación de análogos. Acá tenemos el tercer agente. Acá quiero mostrarles cómo al cabo de 2017, ¿cuál es la opción, el tercer agente que más se utiliza? Si combinamos estos dos grupos que tienen efavirenz. Efavirenz. ¿Tiene eso lógica? O sea, tiene eso lógica de que, por un lado, si se suprima prácticamente, se apague la formulación de sidonimodina porque es tóxico, porque no está adecuado, pero opciones, sobre todo en este grupo de edad mayores de 50, que consideramos que son inadecuadas, que son más potencialmente tóxicas que en el resto de los pacientes, se está incrementando. Yo creo que son efectos también secundarios o colaterales de la guía y de la realidad de costos y de disponibilidad de medicamentos del país, donde se formula lo que el sistema tiene y lo que hay. Pero mi invitación es que cambiemos esta tendencia. Cambiemos esta tendencia porque esta tendencia no favorece a los pacientes, al menos en los mayores de 50. Dar efavirenz como primera línea. Mientras que vemos que otros de tercera droga, bien raltegravir como el uso de inhibidores de integrasa que estamos registrando, u otras terceras drogas, no ha cambiado significativamente a través de los años. O sea que todo esto que hemos hablado de cómo mirar individualmente el perfil de riesgo de comorbilidades, las toxicidades, riesgo cardiovascular, enfermedad ósea, enfermedad renal, no se está reflejando en la prescripción de nuestros pacientes. Simplemente se dice tenofovir, entricitabina, efavirenz para todo el mundo, y después ahí vamos. Yo creo que, de nuevo, hay que hacer un análisis individual en esta población mayor de 50 con mayor razón, y en las poblaciones que tienen comorbilidades. En todos los demás comiencen con tenofovir, entricitabina, efavirenz, y ahí van viendo cómo va sucediendo el tema de tolerabilidad, adherencia, toxicidad y respuesta virológica. Este es el último mensaje que quiero dar, pero es que llamo este mensaje como clave, porque es algo que necesito que adoptemos en nuestra medida. Acá está el mensaje clave y hay una serie de recomendaciones, ahí también está la referencia que no se ve muy bien, pero
Si alcanzan a ver, muchas de estas cosas las estamos haciendo porque están dentro de nuestro modelo de atención integral. La historia completa, incluyendo historia sexual, examen físico, examen hematológicos y de química completos, la carga viral, los CD4, estudios de resistencia. Bueno, es otra discusión que en Colombia no ha tenido una profundidad suficiente. ¿Cuál es el tratamiento antirretroviral idóneo? Es lo que acabamos de hacer. Tamizaje para enfermedades de transmisión sexual, perfil lipídico y riesgo cardiovascular, mirar la función renal y el uroanálisis, mirar las coinfecciones con virus de hepatitis, el tamizaje para tuberculosis, las vacunas, todo eso lo estamos haciendo. Yo quiero hacer énfasis simplemente en estas últimas que resaltan amarillo, porque sí estamos haciendo citologías, pero probablemente las mujeres de tercera edad, no las de 50 a 52, sino ya cuando pasan de 55 a 60 lo estamos olvidando. Pero lo llamo más atención porque la recomendación internacional es hacer las citologías inicialmente y si es negativa cada 3 años. Y esta es una recomendación de guías de la DHHS. ¿Cada cuánto estamos haciendo citologías en nuestros pacientes? ¿Hasta qué edad? Así que es otra de las cosas que tenemos que modificar porque a lo mejor nos estamos excediendo. Y pues yo no creo que haya una mujer que esté anticipándose, ya me va a tocar en mi día mi citología, hurra, ¿cierto? Sino que es algo que siempre incomoda, ¿no? Así que tenemos que irnos ajustando y tenemos que mirar cuándo vamos a tener el espacio de reevaluar guías, porque esto desafortunadamente, y quiero decirlo públicamente, está congelado en este momento. Hubo unos cambios en el IETS y en este momento el IETS no está respondiendo a nuestros llamados para que nos movamos hacia la actualización de la guía colombiana, actualización que ya tiene el aval del ministerio. Así en este momento estamos embarrenados. Yo invito al IETS que responda a los correos y que de esa manera avancemos con algo que es de alta prioridad y necesidad. Pero miremos otros. El DEXA-Scan, muy importante hacerlo, en donde la prioridad es mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años. También en menores de 50 años, mujeres premenopáusicas, la recomendación es evaluar el riesgo con la ecuación de Frax, acomodada para Colombia, que ustedes la deben tener ya todo referenciado en internet, para que ahí definan si es un riesgo mayor del 3%, pues entonces hacer la densitometría, y si es mayor del 20%, pues obviamente valoración por endocrinología. Hacer la evaluación de la hemoglobina glicosilada y la glicemia en ayunas, inicialmente a intervalo de 1 o 3 meses y después anualmente. Es algo que estamos haciendo de alguna manera, pero me parece que no completamente. Las mamografías, hay que recordar que estas mamografías, hay una serie de pautas que debemos traer idénticas de la población general. La mamografía es una de ellas. De hecho, las pautas de evaluación para osteoporosis son traídas de la población general. La colonoscopia, se nos olvida la colonoscopia. La colonoscopia es un examen de rutina que todos los mayores de 50 años tienen que hacerse de acuerdo a su perfil de riesgo, pero por lo menos una vez cada 5 años. Y si hay factores de riesgo familiares, pues debe ser más frecuente. Estamos formulando colonoscopias, estamos solicitando colonoscopias, estamos esperando que los hagan otros. Yo creo que estamos esperando más bien que los hagan otros, ¿no? Así que nosotros somos realmente el médico integral de estos pacientes. Por eso es que es muy importante ir ajustando esas cositas que nos hacen falta para los mayores de 50 años. Para los pacientes que tienen historia de enfermedad pulmonar o historia de tabaquismo, se recomienda una escanografía de baja resolución como tamizaje. Pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular o tienen historia de tabaquismo, una ecografía para evaluar aneurismas aórticos y la radiografía de tórax en caso de que haya un test de un PP positivo. ¿Qué falta ahí? Dentro de eso, que es mucho el manejo integral preventivo normal de cualquier persona de edad, ¿qué falta ahí? No sé por qué al autor se le olvidó, pero obviamente tenemos que hacer la evaluación también de próstata. Y hoy por hoy hay una gran controversia de cuál es la utilidad del antígeno prostático específico. Hablando con un urólogo hace unos días, él me decía que hay dos
hay dos visiones, la epidemiológica, donde rechazan por completo el uso del antígeno prostático específico para determinar riesgo de cáncer prostático, porque de hecho consideran que sobreestima el riesgo y eso genera una cantidad de costos que son innecesarios al sistema. Y la otra es la de los urólogos, donde consideran que sigue siendo una herramienta importante y sobre todo en el seguimiento para definir variaciones en el antígeno prostático y con esos riesgos. Pero en ambas versiones, en ambas visiones, están de acuerdo que la mejor herramienta de tamizaje para hombres mayores de 50 años, de hecho mayores de 45, es tacto rectal. Así que es otra invitación para que lo incorporemos dentro de nuestro modelo de atención. Entonces, para finalizar, el VIH en los adultos mayores es inclemente, se presenta más tardíamente el VIH en esta población, ellos se recuperan menos bien a pesar de buena adherencia y detectabilidad, se enferman más, envejecen más rápido, son más vulnerables a los efectos de la polifarmacia y no hay guías que especifican terapias a pesar de un gran discurso. Me refiero a que todo el mundo habla de este tema, pero nadie se concentra en cuál es la mejor opción para ellos. Así que nuestro rol tiene que ser el de educar, lo estamos haciendo en esta ocasión, el de ser de prevenir, la diapositiva anterior, diagnosticar precozmente a estos pacientes. O sea, toda persona debería tener su VIH de acuerdo a su perfil de riesgo, sería la frecuencia, y eso incluye los mayores de 50, pero ante cualquier síntoma que pueda estar o no asociado con VIH, que es mejor hacer la evaluación una vez que entren en contacto con el sistema, y tratemos mejor es tratar tempranamente y con lo mejor perfil que podamos en términos de toxicidad, tolerabilidad y prevención y manejo de comorbilidades. Y para terminar quiero dejarles con esta gráfica que me parece que pega en el blanco. Es un dardo exactamente en el blanco, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere serlo. ¿Cierto? Así que esto es un pensamiento de un actor alemán que se los dejo con eso y pues muchas gracias, muy amables. ¿Tienes preguntas? ¿Sí? Bueno, tenemos dos preguntas del auditorio virtual, doctor. La primera es interacción entre antirretrovirales y anticoagulantes. Y la segunda es el uso de nevirapina en el paciente adulto. Bueno, pues comenzando por la parte de nevirapina. Yo creo que nevirapina es una discusión que no tiene sentido. O sea, yo agradezco la pregunta, pero es como devolvernos a ver sobre la factibilidad o no de su uso. Y yo creo que tenemos que avanzar en el camino. Nevirapina no está en ninguna de las opciones de primera línea en los pacientes con VIH en Colombia. Está como alternativa en la mujer embarazada, en guías que ya consideramos que no están acordes a la actualidad. Es amigable con los lípidos, lo utilizamos mucho como pacientes que tienen alteraciones lipídicas con efavirenz y puede haber un espacio ahí de switch en la medida que el perfil de CD4 lo permita. Yo sigo creyendo que hombres con CD4 mayor de 400 y mujeres con CD4 menor de 250 es mejor no meterse con nevirapina ni como primera línea ni como terapia de cambio. Pero eso es todo lo que quiero decir de nevirapina. La verdad es que es como si preguntáramos sacuinavir o si preguntáramos por fosfenprenavir o qué pasó con el finavir. Yo creo que son terapias que debemos dejar de lado. Lo digo con respeto al colega que hizo la pregunta. Tenemos que avanzar hacia las cosas que son más seguras para nuestros pacientes. No conozco, pero es posible que en estos pacientes que tienen estenosis hepática, nevirapina esté contraindicada por un mayor riesgo de transaminitis. Sabemos que cuando se dio un embarazo en combinación con dianosina, el riesgo de hepatotoxicidad fue alto, así que hay un perfil de nevirapina que no nos pone hoy a considerarlo prácticamente en ninguno de los escenarios, son muy pocos. En cuanto a interacciones con los nuevos, habría que chequear, en este momento tengo que decir, no recuerdo bien, pero las interacciones mejor siempre chequearlas porque depende del inhibidor de proteasa, depende del escenario que estemos hablando para ver si
aumentan la concentración del anticoagulante, la disminuyen. A veces el ritonavir no funciona como un booster, como un potenciador, sino como un inductor del metabolismo. Así que dependiendo del anticoagulante que estemos utilizando en el paciente es mejor chequear. Y también en ese orden de ideas, y eso es lo que yo recomiendo, la forma de alejarse de todas esas interacciones con el uso de inhibidores de integrasa. El 14 de agosto es nuestro próximo curso taller. Va a ser de algo que esperamos que en Colombia también se esté implementando prontamente, que es la prevención combinada, no solamente PrEP, sino todos sus factores. Y esperamos contar con un invitado extranjero que les estaremos indicando en su momento. Así que pues muchas gracias a los presentes, muchas gracias a la audiencia en live streaming y seguiremos aquí con ustedes. Muchas gracias.